Buenos días para todos. Estamos muy contentos de este tiempo que hemos pasado con la ayuda del Señor, y cuando digo esto me refiero al hermano Luis y yo. Y Dios mediante, como ustedes algunos saben, pensamos visitar algunas iglesias en San Pedro y en la zona de San Pedro en los próximos días, así que oren por nosotros para que podamos ser para la gloria del Señor. Queremos darle gracias a todos los hermanos por todo lo que han hecho por nosotros, muy especialmente a la familia Flores, por todo el enorme cuidado que ha tenido de nosotros, y especialmente a mi chofer y a mi cocinera privada. Yo, donde vivo en Texas, no tengo chofer, tengo que manejar yo. Y comparto la cocinera con nosotros en la casa, así que aquí me han tratado muy bien. Gracias al Señor. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos a empezar en el verso 18. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a lo que había hecho esto, a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echado fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita Akumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto.
Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. Oremos. Padre bendito, miramos a tu presencia y pedimos que tú nos ilumines y que la meditación de tu palabra sea para la gloria del Señor Jesús. En su santo nombre. Amén. Quisiera empezar esta porción de las Escrituras que hemos leído con la idea de imaginarnos varios escenarios. No es que yo esté a favor del teatro, pero creo que es importante imaginarnos, cuando leemos las Escrituras, tratar de poner nuestro pensamiento. Nuestro primer escenario sería la orilla de un lago o el mar, en este caso es el mar de Galilea, donde el Señor acaba de desembarcar con sus discípulos. El segundo escenario es ese camino en que viene una cantidad de gente, y vamos a usar ese escenario para el encuentro que tiene el Señor con Zaqueo y también con la mujer que estaba enferma. El tercer escenario es una casa de tipo oriental, seguramente media cuadrada, y estamos afuera de la casa y hay mucha gente en esa. Y el cuarto escenario es un cuarto con una ventana, y la ventana está con las cortinas cubiertas. Yo no sé si acá cuando alguien muere, si cierran las cortinas, ¿hacen eso? En España, por ejemplo, en muchos países, cuando hay un muerto, se cierran las cortinas y la escena está oscura. La Escritura llama esta porción la hija de Lázaro, de Jairo. Y hermanos, quisiéramos que pensaran un poquitito, no solamente en la hija de Jairo, sino pensar en el padre de la hija de Jairo. ¿Cómo se llamaba el padre de la hija de Jairo? Jairo. Y quisiéramos también pensar en la madre de la hija de Jairo. Y quizás nuestra meditación la podemos empezar diciendo que parecía una familia ideal. Todo era perfecto. Era un matrimonio, tenían una hija que la adoraban. La hija tenía 12 años. Los niños de 3, 4, 5 años son hermosos. Y ya cuando tienen 12 años, ¿verdad? Ya hacen tantas preguntas. Y yo me imagino esta familia. No solamente tenían una buena relación entre los esposos, tenían la hija. Él era un hombre de prestigio en la comunidad. Él era un príncipe de la sinagoga, lo cual nos sugeriría que sería una persona de prestigio, quizás económicamente bastante bien. Y todo parecía bien hasta que esta niña se enfermó. No sabemos si en materias de horas o en pocos días la situación en forma progresiva se empeora y ellos se dan cuenta en que la niña está en peligro de morir. La mayoría de los niños se mueren casi siempre de las mismas cosas. ¿Ustedes saben eso? Los niños se mueren casi siempre de distintas enfermedades. Nosotros los adultos a veces podemos tener 50 enfermedades distintas de morirse. Pero en los Estados Unidos la mitad de las mujeres se mueren del corazón, así que es bastante fácil. 1 de cada 2 se va a morir del corazón. Pero los niños en general se mueren de enfermedades infecciosas, de infecciones. Escuchamos ayer de alguien que se murió, tengo entendido, por el dengue. Y en general las enfermedades infecciosas siempre atacan en general más o menos las mismas partes. Puede ser por deshidratación, como las enfermedades que atacan el sistema digestivo. En el capítulo 28 del libro de los Hechos tenemos un caso, en el caso de el padre de Publio, que estaba enfermo en la isla de Malta o Melita, de esa enfermedad. Muy a menudo los niños se mueren de enfermedades respiratorias, bronquitis que se transforman en pulmonías o neumonías, como le quieren llamar, y otras veces hay otro tipo de enfermedades, pero entre la deshidratación de las diarreas e infecciones del intestino y las neumonías, quizás el 70 o el 80% de los niños se mueren de eso.
O sea que no sabemos los síntomas que esta niña tenía, si estaba deshidratada por pocos días o por muchos días. No se necesita muchos días para deshidratar a un niño. No sabemos si ella tenía una pulmonía en ese sentido, quizás estaría con mucha fiebre, su cuerpo hirviendo y tosiendo muchas veces. Pero lo importante es que el padre desesperado sale en busca del único que puede hacer lo que en este momento se dan cuenta que solamente un milagro puede sanarla. Y sale en busca de Jesús de Nazaret. El episodio está descrito en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Marcos nos dice en el capítulo 5 la historia del endemoniado gadareno, una historia que me encanta. Este quería quedarse con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis todo lo que había sucedido. Y la razón que hemos leído el verso 18 es que entrando él en el barco, le rogaba al que había sido fatigado del demonio para estar con él, mas Jesús no le permitió. Y dice, y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte. Hermanos, les voy a decir una cosa. Ustedes leyeron este verso muchas veces y quizás nunca se les ocurrió pensar. Y la razón es que cuando se leen las Escrituras un pedacito nomás, no nos damos cuenta de cuando se lee todo el capítulo. Esta es la importancia de leer no solamente el capítulo. Para mí ha sido una bendición en el pasado el leer el Evangelio de Marcos quizás en un día entero. Empieza en el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Lea el Evangelio de Marcos y va a ver lo que va a aprender. El Evangelio de Marcos vemos al Señor Jesucristo alrededor del mar de Galilea. Sube al barco, baja del barco, se acerca al barco, siempre en relación al mar, y lo vemos actuar. Pero les decía que en este verso hay un detalle, y es que el Señor, pasando otra vez en un barco a la otra parte, se junta una gran compañía, y estaba junto a la mar. Y yo me pregunto, ¿ustedes se dan cuenta que había un gran propósito para el Señor Jesucristo dejar el lado del mar donde estaba el endemoniado gadareno que había sido sanado e ir al otro lado? Y cuando el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, vamos para el otro lado, los discípulos no tenían la mínima idea de lo que iba a suceder. Estimados hermanos y amigos, la palabra de Dios nos muestra que el Señor Jesucristo siempre estaba en la voluntad perfecta y absoluta de su Padre. En Juan capítulo 5, Él dice, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Y en el mismo capítulo, en el verso 19, dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Es decir, el Hijo tiene una igualdad de acción con su Padre, completa, absoluta y tremenda. Y cuando Jairo, que está buscando desesperado ayuda, quizás a alguno de ustedes les ha pasado el tener un familiar enfermo de noche y salir desesperado buscando por el médico. En la época que no había teléfonos, eso era una gran realidad. La gente salía buscando desesperado a ver si encontraba al médico, y si iba a la casa y no estaba, tendría que ir corriendo quién sabe cuántos kilómetros para ir al otro. Y Jairo quizás dijo, ¡qué suerte! Encontré a Jesucristo. Sin duda que había escuchado mucho de Jesucristo. Les pone la situación al maestro y con gran alivio de su corazón encuentra que Jesucristo de Nazaret está dispuesto a ir con él. Como médico les puedo decir que Jairo le dijo algo más que viniera corriendo a su casa. Le habrá dicho, mi hija está con fiebre,
mi hija está tosiendo, mi hija se está deshidratando, el cuerpo de ella está hirviendo, mi hija está con convulsiones. Porque en muchos casos antes de morir se producen estas cosas. Mi hija no está respirando bien. La respiración primero la tenía muy rápida y muy superficial. Y ahora empieza a enlentecer. Y muchos de ustedes han visto esta secuencia, que las respiraciones se hacen cada vez más lentas. Y yo me imagino a Jairo: Señor, vamos a apurarnos, Señor, mi hija se está muriendo. Y si Jairo fuera del Río de la Plata, yo sé que algunos se ríen cuando yo digo eso, y si se llamara de apellido, no voy a decir ningún nombre, pero empieza con la letra D. D de dedo, no de Domínguez. Hubiera tratado de llevar al Señor Jesucristo a toda velocidad. Y yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Cuando uno en nuestra familia está en gran necesidad. Pero lo que para mí es increíble, es que el Señor Jesucristo siempre actúa con ternura, con compasión, con amor. Les tengo que decir que los médicos tenemos mucha compasión, pero a veces al cabo de un día largo, cuando uno ha visto 30 o 40 pacientes, a veces 50, uno está cansado. Y el Señor Jesucristo nunca estuvo cansado. Nunca trató al paciente número 45 con menos cuidado y menos tiempo que al número 1. Piensen eso. Yo sé que eso nunca lo escucharon desde este púlpito, pero es bueno que escuchen algo distinto, porque si no, si les voy a decir todo lo mismo que dice don David, no me van a invitar más. El Señor Jesucristo, en el ejemplo, ¿se acuerdan de la escalera que dio nuestro hermano, que los que estaban abajo al final terminaron arriba? El Señor Jesucristo siempre actuó con cada paciente, con cada persona, dándole todo el tiempo que necesitaba. Trata a las mujeres con dignidad, aún a las mujeres de la vida, las trata con absoluto respeto y dignidad. Muchos de nosotros le hubiéramos dicho a la mujer de la mala vida, ¿verdad? Después que te corrijas y que estés 1 mes o 2 meses viviendo bien, vení a hablar con nosotros. El Señor Jesucristo la trató con absoluto respeto. El Señor Jesucristo escuchó al padre del hijo que tenía esas crisis, que estaba con el demonio. El Señor Jesucristo, en el medio de la crisis, le hace la pregunta: ¿cuánto hace que le pasa esto? Y el padre le dice: desde que era niño. Y el Señor Jesucristo se involucra, entiende, aquel que lo sabe todo, y nos da esa información que nosotros sabemos, que la vida de este hombre ha sido concentrada, ha sido centrada, ha sido limitada por la enfermedad tremenda de ese hijo que se cae en el fuego, que le vienen las convulsiones. Pero seguimos leyendo. Este hombre, Jairo, sin ninguna duda, está contento que encuentra a Jesucristo. El Evangelio nos dice: y vino uno de los príncipes de la sinagoga, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo es un hombre de mucha fe, pero no tiene una fe completa. Después de lo que el Señor le permite que pase en su vida, su fe ha crecido enormemente. Él tiene la confianza que si Jesucristo pone la fe sobre ella, su hija, cualquiera que sea la condición, si lo que tiene es una meningitis, que no lo mencionamos hoy, ¿verdad? La meningitis, ustedes saben, mata a muchos niños. La meningitis da la fiebre, el dolor de cabeza, las convulsiones, mata a muchos niños. Si tiene una meningitis, si tiene una pulmonía, si tiene una infección severa del aparato digestivo, sea lo que sea, para Jesucristo no hay problema. Él puede poner su mano, dice Jairo, y la va a sanar.
Qué preciosa que es la fe de este hombre. Este hombre tiene insistencia. La Escritura nos dice, le rogaba mucho. No fue una petición de 5 segundos y nada más. El hombre sabía que la situación de su hija era desesperada. Y quizás en esta mañana hay varias personas aquí que no tienen fe, que saben que están en mala situación, que saben que si pasan a la eternidad se van a perder, porque la palabra de Dios dice está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco, o sea, si despreciamos una salvación tan grande? Pero qué bueno es cuando nosotros insistimos con nuestro Padre Celestial. En Lucas 18, verso 7, ahí está esta pregunta. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Miren esta pregunta. ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? Somos los escogidos de Dios. En Efesios capítulo 1 nos leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y dice después, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Como médico he visto muchas veces esa insistencia de la familia que quiere que uno haga milagros, y los médicos no podemos hacer milagros. No podemos hacer milagros. Los detalles son pocos, pero nos da una buena idea de la situación. Y comienzan a caminar, y fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Y no vamos a hablar de lo que sucede, que todos ustedes lo conocen. Una de las historias más hermosas del Nuevo Testamento, la mujer que tocó a Jesucristo. La hija de Jairo tenía 12 años. La mujer que tocó a Jesucristo tenía 12 años de enfermedad. No era cáncer, no era cáncer. No era una enfermedad maligna en el sentido de ser cáncer. Pero esta mujer se había estado debilitando por 12 años. Y va detrás de Jesucristo pensando que nadie la va a ver y la toca. Y Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Y empieza a mirar alrededor. Y cuando el Señor Jesucristo hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? No hace la pregunta porque Él no lo sepa. Ustedes saben que todas las preguntas que Jesucristo hace no es porque no lo sepa. Y empieza a mirar. Y empieza a mirar, y él sabe que ella está ahí. Y empieza a mirar alrededor, y esta mujer dice, yo soy la que lo he tocado. Y dice toda la verdad, delante de toda esa cantidad de gente. Ella habla de un tema que en aquel momento las mujeres no hablaban delante de los hombres ni muertas, de las cosas privadas. Pero ella le dice toda la verdad. Estoy seguro que lo dijo con mucha modestia, lo dijo de una manera muy especial, pero dice todo. Pero yo me imagino a Jairo, porque Jairo era del Río de la Plata, que me permitan los hermanos que les causa gracia. Le decía, señora, a la vuelta, señora, a la vuelta, a la vuelta. Después que venimos de mi casa, después que Jesucristo cure a mi hija. Y para mí, hermanos, esto es tremendo. Cómo Dios permite interrupciones. Cómo Dios a veces parece que no obra. A veces hemos orado por la conversión de un hermano por 10, 20 años. A veces hemos orado por la restauración de un hermano espiritual por muchos años. Y si yo fuera Jairo, yo diría, pero señora, cállese señora, déjeme mi hija, yo estoy primero. Como decía el hermano, yo estoy primero.
Y hermanos, la Escritura no dice lo que dijo Jairo, pero si era hondureño hubiera dicho eso. Y si era español hubiera dicho eso también. Y si era tejano hubiera dicho eso también. Yo primero, yo primero. Y seguimos la historia. Los discípulos, sin ninguna duda, se acordaban del caso descrito en Lucas capítulo 7 de la el hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Aquel que había muerto y lo iban a enterrar. Y estaba el Señor Jesucristo entrando a la ciudad de Naín, al pueblo de Naín. Y iba una caravana de gente para enterrar a un hombre. Una caravana de gente llorando, lamentándose, porque había muerto el hijo de una mujer que era viuda. No era una mujer casada, era una mujer viuda. Era todo lo que tenía. Y por un lado venía esa caravana de gente con el corazón partido, y ustedes lo pueden ver aún en los noticieros, en estos entierros que desgraciadamente vemos todos los días en la Palestina y en Israel, debido a la violencia, el sufrimiento que lo expresan en forma muy especial en esa parte del mundo con grandes gritos. Y por ese lado venía ese grupo de gente, y por aquel otro lado venía Jesucristo con los discípulos, y yo me imagino que venían ahí los discípulos hablando y cantando y contentos, y las dos caravanas se encuentran. Una es la caravana de la muerte, de la tristeza, y la otra es la caravana de la vida y del gozo que Jesucristo puede dar. Y ustedes saben la historia, el Señor Jesucristo hace el milagro y le devuelve el hijo a la madre. Y el Señor Jesucristo quiere devolver espiritualmente hijos e hijas a madres y a padres. Quieren que los hijos que se han apartado de las cosas de Dios vuelvan a las cosas de Dios y que sigan al Señor y que le sirvan. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, se refiere a Jesucristo, luego todos son muertos, y por todos murió para que los que vivan, tú y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estimado hermano, si Cristo no me pudiera haber salvado a mí, perdone hermano Stanan que voy a tener que hablar de yo ahora, pero si Cristo no me hubiera podido salvar a yo, gramáticamente es incorrecto, pero quiero darles la idea. Si Él hubiera podido salvar a todo el mundo menos a uno, ¿saben qué? Él murió por todos, por cada uno, y eso es maravilloso. Y para mí, al pensar en esta viuda que recibe a su hijo, pienso en el tiempo de Dios. Si esta caravana del entierro hubiera salido una hora antes, no se hubieran encontrado. Si hubiera salido media hora después, no se hubieran encontrado. Si la caravana de Jesucristo hubiera salido antes o después, no se hubieran encontrado. Dios está en perfecto control. Y para mí esto es maravilloso. A veces los familiares nos dan muchos detalles de los síntomas. El Padre, sin ninguna duda, le da todos los detalles al Señor Jesucristo. Y bueno, sigamos nuestra lectura. Y dice así: hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Tu hija es muerta. El rostro de Jairo muestra una mueca de dolor. Yo me lo imagino. Muchas veces he tenido que salir de la sala de cuidado intensivo, unidad coronaria, como nosotros lo llamamos, y decirle a la esposa: su hijo ha fallecido, al padre: su hijo ha muerto.
a la madre, su hija no está más con nosotros. Y muchas veces, cuando decimos esto, escuchamos un grito profundo: ¡No, no puede ser! Y eso no es teatro, hermanos. Ese es el dolor profundo, real. El dolor que produce la muerte. Pero en 1 Corintios 15 leemos que el Señor Jesucristo, por su resurrección, venció la muerte. Y cuando le dicen a Jairo: no desmayes, tu hija está muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Perdonen que yo les diga esto. El que dijo esto no era una persona muy educada en el sentido humano. No era una persona, le dijo, vino a decir, bueno, uno más, le tocó a tu hija, le tocó a tu hija. No voy a decir una palabra que decimos allá en el Uruguay: qué bruto. Pero le dice: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? En otras traducciones ustedes van a leer la palabra: tu hija está muerta, no molestes más al maestro, no molestes más. ¿Y saben qué, hermanos? Es el peligro que tenemos los creyentes de no molestar al maestro, de no molestar. La mujer con la enfermedad de hace 12 años vino por atrás y no lo quería molestar al maestro. Este le dice: no molestes al maestro. En el lugar de los endemoniados gadarenos, no lo querían a Jesucristo, preferían a los puercos, a los cerdos, que a Jesucristo. No molestes. Y tengo algunos pensamientos sobre el tema de la molestia. La molestia en conexión con el concepto de la alta persona del Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es tan alto, tan grande. Los seres humanos, yo estaba en Ucrania, una de las repúblicas rusas o soviéticas, hace poco, y veía andar sobre todo los días de fiesta gente con gran cantidad de condecoraciones de las guerras que tuvieron ellos, y se veían que habían sido generales o coroneles, y medallas de acá y medallas de allá. Los hombres usan medallas para mostrar su distinción. El Señor Jesucristo no necesita medallas, no necesita títulos. Él es grande. Muchas veces hemos escuchado que Juan el Bautista era un hombre muy humilde, porque dijo, hablando de Jesucristo, que viene detrás de mí uno que es más alto que yo, y que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y dicen, qué humilde que era Juan el Bautista. Muy equivocados. Juan el Bautista no era un hombre humilde. Si ustedes creen que Juan el Bautista era un hombre humilde, hermano, usted tiene que meditar en la Escritura. Si acá viniera Juan el Bautista y lo escucháramos, yo creo que ninguno de nosotros íbamos a quedar derecho, porque nos iba a dar no sé cómo le llaman acá en Honduras, pero les aseguro que después de escuchar los 5 minutos, nadie iba a pensar que él era un hombre humilde. Si hubiera acá un desfile militar y están pasando las tropas y está el presidente de la República y están al lado de ahí los comandantes de las fuerzas, de la Fuerza Aérea, de la Marina, de la Artillería, y un soldado viene y saluda, ¿ustedes dicen que eso es ser humilde? ¿Es ser humilde el soldado que saluda al capitán? No. Lo único es que ese soldado está reconociendo la jerarquía, la autoridad militar que tiene su superior. No es un hombre humilde. Y Juan el Bautista, hermanos, claro que era un hombre humilde, pero cuando dijo eso, lo que pasa es que él se daba cuenta de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, aquel que tiene un nombre que sobre todo nombre, aquel que las huestes celestiales adoran, aquel que por eternidad sin fin hemos de alabar. Y hermanos, yo voy a cantar mejor que Aldon White en el cielo. Voy a ganarle a Pavarotti, porque vamos todos
a cantar sus glorias, con esos cuerpos que nos habla en Primera de Juan. Pero seguimos la historia y dice la narración: ¿para qué fatigas más al maestro? Otra molestia en la insistencia en la oración. En Lucas 11 leemos del hombre que está acostado y el vecino llama a la puerta pidiendo pan, y nos dice el Evangelio: os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, por su molestia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice el verso 36, mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Llegan a la casa. Yo me imagino el rostro de Jairo, que es muy difícil de expresar. El rostro de Jairo, sin ninguna duda, ha cambiado varias veces. Ha cambiado cuando fue a ver a Jesucristo, buscándolo. Está con una ansiedad tremenda. Cuando encuentra a Jesucristo, una gran sonrisa porque encontró a Jesucristo. Cuando la mujer lo demora, su rostro muestra ahora la impaciencia, el enojo por esta mujer. Cuando le dicen: tu hija ha muerto, el dolor cubre ese rostro. Y ahora cuando Jesucristo le dice: no temas, cree solamente. No tiene una risa grandota como algunos de ustedes, no tiene una sonrisa grandota. Pero tiene algo que no tenía antes. Porque Jesucristo le dice: no temas, cree solamente. Y este es el mensaje del Evangelio. Cree solamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él en la cruz sufrió, dio su sangre preciosa, resucitó al tercer día. En el Antiguo Testamento, cuando Dios quiere dar un ejemplo de las cosas más grandes que Dios ha hecho, en general se hablan de dos cosas: la creación y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Una y otra vez, cuando Dios quiere decir algo grande que ha hecho, Dios habla lo que hizo sacar al pueblo de Israel de Egipto. En el Nuevo Testamento, cuando Dios habla de algo grande, es la resurrección de Jesucristo. Y lo pueden leer en el capítulo 1 del libro de Efesios, donde se habla con detalles la fuerza especial, el poder especial que Dios utiliza. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No voy a hablar, hermanos, por qué eligió a estos tres y por qué eligió a los otros 9. Si hacemos esto, podríamos tener una reunión entera. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Ahora quiero que sepan esto: la muchacha estaba muerta. Pero a los ojos de Dios, la muerte no es el final de todos. Los creyentes no mueren en el sentido de desaparecer. Los creyentes duermen. Por eso Pablo en Filipenses 1, verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y fíjense en cómo la gente cambia. Toda esa gente que se estaban llorando y lamentándose, ahora empiezan a hacerse burla del Señor Jesucristo. Empiezan a hacer burla de Él. Mas Él, echado fuera todos, los echa todos para afuera, salgan para afuera. El Señor Jesucristo no echa perlas a los puercos. Yo les dije, hermanos, que no les iba a decir nada de por qué eligió a 3 y por qué dejó a los otros 9. Saben bien ustedes que esos 3 son los mismos que el Señor los lleva al monte de la transfiguración, son los mismos que Él está en Getsemaní. Son los 3 que por algún sentido tienen una espiritualidad quizás no mucho mayor, pero una apreciación distinta.
y quedan 9. Y yo muchas veces, hermanos, me siento que yo sería uno de los que tendría que quedarse. El Señor no me llevaría para algo tan especial, algo tan delicado. Y el Señor hacen burla de Él, los echa fuera a todos, toma al padre y a la madre de la muchacha. No se nos dice nada de la madre, pero ustedes se imaginan, la madre estaba con el corazón partido, entran en ese cuarto, allí está tendido sobre un lecho el cuerpo de una niña de 12 años. Estoy seguro que es una hermosa niña. No está respirando, su piel está fría, no se mueve. Si le hablan, ella no habla de vuelta. Y tomando Jesús la mano de la muchacha, y para mí esto es tan precioso, Jesucristo la toma, la toca. Ningún judío hubiera tocado a un muerto con sus manos, porque desde el punto de vista legal hubiera quedado contaminado. Jesucristo la toca y no se contamina, de la misma manera que el fuego ardiente de un hierro que tiene un herrero en el fuego. ¿Vieron los herreros cuando tienen el hierro ardiente? Ese no se contamina si toca un microbio. El microbio se muere, el fierro no se contamina, el hierro no se contamina. Y Jesús la toma de la mano y le dice, Talita. Y en el día de hoy tengo entendido que esta palabra en árabe, si ustedes dicen talita o es muy parecido, también es lo mismo. Dicen muchacha, dicen talita. Así que ya saben una palabra en árabe. Talita, muchacha. Kumi, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó, de inmediato. Y andaba, porque tenía 12 años. Y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Y el Señor Jesucristo sigue su viaje, y va a otro lugar. Pero allí hay una casa, donde hay un hombre que se llama Jairo. Hay una mujer que es la esposa de Jairo, y hay una niña de 12 años, que han sido bendecidos por Jesucristo. Y Jesucristo quiere bendecirte no solamente a ti, sino a tu familia, a tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y agrega tú y tu casa. No significa que cada persona no tenga que hacer su decisión individual. Cada persona tiene su responsabilidad. Pero ¿cómo vamos a pretender que nuestros hijos sean fieles al Señor si nosotros no somos fieles al Señor? Oremos. Padre, te damos gracias por este Salvador tan maravilloso y tan poderoso y tan lleno de amor, en su santo nombre. Amén.